a escuchar al equipo que nos preparó una también construcción creativa, original, provocadora sobre los textos. Sí. Niñita mía, hoy quiero hablar y decir lo que está en mi corazón, ahí donde habita el amor. Quiero decirte el dolor y la alegría que viven dentro de mí desde que nací, desde que mi mamá ayunó para que yo naciera bien, para que fuera humilde, dulce y amable. Mi mamá era mujer de razón, sabía pulsar. Ella era una mujer que curaba, sabía del rezo, de las hierbas. Aprendió por Chulel, su alma aprendió por medio del sueño, soñaba y su corazón aprendía y entonces sabía qué hacer. Me enseñó que tenemos dos almas y una a veces muere, y cuando muere, muere nuestro cuerpo. La otra alma nunca muere. Yo siento que solo tengo un alma. Tu papá me eligió para vivir juntos, casarnos por la costumbre. Él me miró y se hincó frente a mis padres con sus padres, con una canasta de frutas de 3 o 4 pesos. Hizo todo lo que ordenaron mi madre y mi padre. Su mamá vio si yo sabía trabajar y bordar. Se hincó otra vez y les trajo otro obsequio. Vino otro día y hubo piñas, naranja y carne salada, y una borrachera. Yo tenía miedo, lo había visto de lejos, pero jamás hablamos. Después de 20 días me fui a su casa y durante un año él llevó la leña a casa de mi padre. Y después sentí cómo murió mi primera alma. Nos fuimos de acasillados. Pedro, tu papá, se apalabró con el patrón. Él empezó a trabajar en su finca llena de café. Yo no podría trabajar la madre tierra, las mujeres secan la cosecha. Entonces me fui a trabajar a casa del patrón. Ahí todos los días prendía el fogón, cargaba la leña, lavaba su ropa, acarreaba el agua, echaba las tortillas, remendaba su ropa, así todos los días. Y luego llegaba a nuestro cuerpo, cansada, a preparar la cena, coser la ropa, limpiar la casa, esperar a que Pedro comiera y agarrara fuerza para ir al cafetal al día siguiente. Y tenía que estar calladita para que no se enojara y cuidarlo bien para que no se enfermara. Y en la mañana, desde tempranito, me levantaba a carrear el agua, prendía el fogón, cargaba la leña, cargaba el agua, echaba las tortillas y me iba a la casa grande. Y luego regresaba a casa todos los días, así todos los días. Hasta que sentí que algo pasaba en mi panza y sabía que nacería un bebé. Quería un niño que ayudara a trabajar la tierra, a Pedro, y no quería una niña que cuando fuera grande, el patrón se la llevara antes de su casamiento como regalo de boda. Cuando Pedro recibía su paga, íbamos a la tienda del patrón a comprar comida para la casa, y eran buenos con nosotros. Cuando no nos alcanzaba, escribían en un cuaderno nuestras deudas. Y cuando naciste, mi niña, el patrón fue bueno con nosotros. Él te apadrinó. Era nuestro compadre ante Dios y nosotros nos sentimos importantes. Y trabajamos más duro para quedar bien con el patrón, nuestro compadre. El capataz, ese sí era un ladino, nos decía indios, porque hablábamos lenguas, porque nuestra piel estaba más oscura. Él era indio como nosotros, pero más leído. El patrón, ese sí era güerito, blanco y hablaba fuerte, casi gritando. A veces castigaba, pero era bueno, nos daba trabajo. Y yo, mi niña, te llevaba a la casa grande, para que aprendieras a ser buena mujer, a cocinar, a servir a los patrones y a tu papá. Cuando nacieron Josecito y Jesucito, tus hermanos, yo me sentía cansada y mucho enojo con tu padre y me quería ir, que mi alma muriera. Pero te enfermaste y me dio miedo que por mi culpa murieras y recé para que estuvieras sana y fueras buena niña. Todos los días trabajé y me di cuenta que mi trabajo en casa grande no era valioso. Nunca recibí paga. Cuando enfermó Juanito, tu hermanito, mi rezo no fue suficiente y sus 2 almas murieron. Y cuando Pedro tomaba y llegaba con tristeza en su cuerpo, con la sangre caliente y me daba con la liana, yo sabía que debía llorar quedito. Mi lugar era al lado del fogón, con los frijoles y las tortillas calientitas. Nunca fui mujer de razón, no sabía bien los rezos. No llevé por el camino del bien a tu papá, por eso, mi niña, tengo un alma muerta. Hija, espero que mi relato haga conciencia en ti acerca de lo que significa ser mujer guatemalteca en lo individual y en los diferentes ámbitos sociales,
frente a las diversas etapas históricas que hombres y mujeres de nuestra Latinoamérica han vivido. Para mí, ser mujer y revolucionaria ha dado, entre otras cosas, un nuevo sentido a mi persona y a mi yo como mujer. Cuando participé en las guerras de Guatemala tenía poco menos que la edad que tú tienes ahora. En ese entonces tenía miedo, angustia, tristeza, pero también mucho enojo y deseos de hacer oír mi voz contra la injusticia y la violencia que en ese entonces nos azotaban a las guatemaltecas y a los guatemaltecos. Las mujeres que participamos en los movimientos para un cambio en Guatemala éramos mujeres inseguras, débiles, divididas entre la violencia y la cotidianidad de una nación que nos oprimía, nos asesinaba, nos silenciaba. Llegó un momento en que tuvimos que decidir si moriríamos en la guerra o moriríamos esperando un cambio. Cuando se desató la guerra, eran los hombres de nuestra familia, como tu papá, tus hermanos, tus tíos, quienes participaban en los movimientos. Pero eso cambió. Las mujeres irrumpimos. Algunas llegaron a ocupar nombramientos importantes, llegaron a ser respetadas por otros hombres y a tener la misma autoridad que ellos. Las mujeres tuvimos presencia en la guerra de Guatemala. Nosotras buscábamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, pues todo aquel que iba a la revolución simplemente desaparecía porque así se protegían a los culpables. De esta forma, las mujeres empezamos a buscar y a construir una sociedad más justa en Guatemala. La inestabilidad, el terror político y social iniciaron en 1944, año en el que María Chinchilla fue asesinada. Tras varios golpes de Estado, en la época del presidente Arbenz, muchas mujeres entramos activamente en la vida política de este país. Durante ese periodo se formó la Alianza Femenina de Guatemala, misma que unió al Partido Guatemalteco del Trabajo, una plataforma que ya llevaba varios años incorporando a mujeres en diversos ámbitos de la política. Por lo regular, eran las esposas de los dirigentes las que estaban en esos partidos. Muchas mujeres nos integramos, nos reuníamos de manera clandestina y nos empezamos a dar a conocer en las comunidades con el fin de ser muchas mujeres las integrantes. A pesar de que nos mezclábamos con los hombres, teníamos nuestras propias reuniones para expresar nuestras ideas y necesidades. El papel de madre implicaba, además, acciones como la alimentación y el cuidado de los hijos. Las mujeres también tuvimos que aprender a usar y portar un arma para enfrentar los movimientos de represión y violencia. Logramos empoderarnos con el uso de los medios de comunicación como la radio, donde transmitíamos mensajes para las madres de familia. Estas acciones representaban un estímulo, una esperanza, una ventana al mundo. No obstante, fuimos fuertemente criticadas. Nos acusaron de prostitutas. Probablemente la gente siempre habló mal de mí. Siempre fui considerada una puta. Pero no me importó. Uno de los frutos de nuestros movimientos fue poder reencontrarnos con nuestro ser mujer. Con nuestra lucha obtuvimos el derecho al voto y a ser votadas, salarios más justos y también derechos iguales para los compañeros obreros. De esta época recordamos a grandes mujeres como Dolores y Rigoberta, por mencionar algunas. Alaide Fopa, por ejemplo, fue una activista feminista desaparecida por la represión guatemalteca mientras buscaba a sus hijos, quienes participaban en la guerrilla. Lo que quiero que sepas, hija mía, es que las mujeres hemos participado en las guerras con diferentes visiones, objetivos y motivaciones. Nos movía la necesidad de encontrar a nuestros familiares, el repudio a la represión que azotaba a nuestras naciones y el asesinato incontrolable e injustificable de nuestras comunidades, así como a la violencia ejercida hacia nosotras, las mujeres de Guatemala. Nos dimos cuenta entonces que las mujeres nos necesitábamos a nosotras mismas para cambiar nuestros destinos. De nuestro lado tenemos a las compañeras zapatistas en Chiapas, quienes también caminan la noche para alcanzar la libertad. Es que tenemos como unas preguntas para tratar de, pues no sé, como un poco más pensar lo de las lecturas. Y es que también tenemos un video que queremos poner, sí, entonces, claro. Da tiempo las dos cosas. Sí. A ver, quedan 10 minutos. Bueno, igual decimos 2. Pues, o la retroalimentación del grupo quizá, ¿no? Si quieren podemos hacer las preguntas del video, okay. Y después cuando venga Silvia ya vamos a abrir como un espacio de preguntas y ¿sí? Bueno, entonces las lanzo nada más. Sí. La categoría de raza atraviesa todos los textos. Estamos de acuerdo con Gertrude Duby en que solo existe la raza humana. Es conveniente desechar esta categoría analítica para entender la diversidad social y cultural. Esa sería una.
¿Cómo integrar las dobles o triples dominaciones, en el caso de las mujeres indígenas en México y Centroamérica, a un proyecto ético-político en las agendas nacionales? Y la última. Dice, a propósito de la declaración de Mercedes Olivera sobre el papel de las mujeres acasilladas en la reproducción de la ideología paternalista a través de la crianza y socialización de los y las hijas, reflexionemos sobre la reproducción de órdenes patriarcales por parte de las mujeres y la reproducción de órdenes coloniales por parte de los colonizadores y de las colonizadoras. Desde ahí, ¿cómo concebimos a estos sujetos? ¿Como víctimas, como perpetradores o como sujetos activos? Y bueno, también como Sonia, ¿quién va a venir? Silvia. También pensar un poco lo que ella plantea, ¿no? La guerra trastoca las relaciones de género. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Emancipada de qualsevol dolor, vas eixir amb l'alegria de qui no té por, de qui sap que el demà, de qui sap que el demà serà millor. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Alliberada a qualsevol espai, no deixaràs que ningú t'ature mai. Seràs l'estel que guiarà, seràs l'estel que guiarà la llibertat. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Ets la tempesta d'abril, un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. L'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser i tu sols tu. Bueno, pues le damos un aplauso. Laura, Albert y Gaby. Gaby. Ok. Y bueno, y también a Galia y a Valeria, que no pudieron estar aquí, pero que también participaron en toda la elaboración y por hacer también esto que decíamos, que
Creo que en las exposiciones también mucho de lo importante no tiene que ver tanto con el producto, sino con el proceso de elaboración y además que se refleja muchísimo en lo que presentaron ustedes, porque se ve que estuvieron debatiendo, discutiendo y además nos dejaron esas preguntas que nos hacen pensar muchísimo. Así que